Listo, jóvenes, buenas tardes. A ver, ahora sí, empecemos. Vamos a continuar con lo que estaba planificado para esta semana, ¿no? La clase anterior ya vimos los lineamientos generales. Vamos a hacer la socialización formal del programa de estudio de la asignatura, ¿no? Del famoso PEA. La evaluación diagnóstica ya la rindieron. Espero que les haya ido muy bien. Igual es una evaluación eh, para saber si los fundamentos, los conceptos básicos los tienen claro, ¿no? Sobre eso para continuar en el contenido de nuestra asignatura. Si es que no, pues habrá que reforzar un poquito esos temas. Listo, aquí tenemos en el aula virtual el link donde pueden ustedes también acceder al documento del programa de estudio de la asignatura. De hecho, voy a abrirlo yo también ahí directamente para hacer la socialización. Listo. Ya. Ok, estamos en la carrera Tecnología Superior en Electricidad. La materia de electrónica de potencia pertenece a la unidad de organización curricular del ámbito profesional en el campo de lo que viene siendo la adaptación e innovación tecnológica del tercer nivel, paralelo A. Previo a esta asignatura, ustedes ya debieron haber aprobado las asignaturas de electrónica y circuitos eléctricos. ¿Sí? Esos son los prerequisitos para matricularse en esta asignatura. Más que nada los conocimientos, ¿no? De electrónica y circuitos eléctricos, eso ya es de su completo conocimiento. Entonces, hablarles de corriente alterna, corriente continua, hablarles de potencia, hablarles de elementos pasivos, elementos activos, eso ya es algo que ustedes saben. Si les pregunto conceptos del funcionamiento, por ejemplo, de los diodos, ya deben indicarme ustedes cómo es, de los transistores igual. ¿Ya? Entonces, sobre esa base que ustedes ya conocen, nosotros vamos a seguir. De hecho, de la base conceptual del funcionamiento de los semiconductores, nosotros vamos en la parte de potencia, vamos a ir a la parte más fácil. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Que por ejemplo usted un transistor, y eso ustedes ya lo saben, un transistor puede utilizarlo para amplificar, es la primera aplicación, ¿no? del transistor como amplificador. Pero también hay aplicaciones en las que usted utiliza al transistor como un interruptor. O sea, trabaja en la región de corte y saturación del transistor y funciona como un interruptor, ¿ya? Solamente ese funcionamiento, ese trabajo en el régimen de corte y saturación es lo que se va a utilizar en electrónica de potencia. Nada más de eso. Entonces, a manera de resumen breve, la electrónica de potencia, los semiconductores de potencia solamente trabajan como eso, como interruptores, que abren o cierran, como el interruptor que usted tiene en la pared de su cuarto para prender la luz. Abre y cierra. Solamente de esa manera van a funcionar los dispositivos semiconductores de potencia. ¿Ya? Entonces, como ustedes ya saben, más que eso, porque ustedes ya aprendieron en electrónica utilizar al transistor como amplificador. Eso ya es un poco, una aplicación un poco más compleja, ¿no? Porque usted debe saber la ganancia del transistor, las relaciones que hay entre la potencia de la base, perdón, la impedancia de la base con la del colector para ver la amplificación cuánto va. No, nosotros no nos vamos a centrar en amplificadores porque no existen amplificadores en electrónica de potencia. Solamente vamos a trabajar en corte y saturación. Vamos a trabajar a los elementos como interruptores, nada más. ¿Ya? Ok, esa pequeña aclaración debido al fundamento que ya tienen, ¿no? De electrónica y circuitos eléctricos. Aparte de eso, hablarles de formas de onda, eso también ya deben saber, ¿no? La forma de onda senoidal de una señal, la forma continua de una señal de continuo, obviamente. Eh, entonces, esos conocimientos previos ustedes ya lo tienen. Por lo tanto, esta asignatura va a ser más práctica porque ya van a ver, como les dije el otro día, las aplicaciones de los convertidores están en todo lo que nosotros utilizamos.
Usted habla del cargador de su celular. Ahí estamos hablando de convertidores. Por ejemplo, el cargador de celular para la casa es un convertidor AC-DC. Porque nosotros en el tomacorriente tenemos voltajes AC. Pero mi cargador, mi batería del celular funciona con DC. Entonces es un convertidor AC-DC. Ahora, ustedes han visto que hay cargadores de celular para el vehículo, ¿no es cierto? Le conectan en donde va el encendedor de cigarrillos. Ahí le conectan, ¿ya? Y le cargan su celular. Pero ojo, el carro no tiene toma corriente de 110, el carro tiene una batería de 12 voltios. Entonces el circuito que está internamente en ese cargador es un convertidor DC a DC, porque tiene DC a la entrada, que sería la batería del carro, que es 12 voltios, y tiene DC a la salida, que son los 5 voltios con los que carga usted su celular. Miren, solamente en cargadores de celular ya van dos convertidores, el AC-DC para la casa y el DC-DC para el carro. Puede ir desde esas cosas tan simples como a cosas más complejas, ¿no? Como les mencionaba, el control de velocidad de motores de media tensión, de media potencia, perdón. Entonces, miren, el rango de acción es bastante grande. Ahora que está de moda los equipos eléctricos, ¿no? Los vehículos eléctricos, las motos eléctricas, las bicicletas eléctricas, ¿con qué se controlará el motor? Con esta electrónica de acá. ¿Ya? Entonces, ven, día a día las aplicaciones de esta electrónica de potencia es lo que se está empleando, ¿no? En muchas aplicaciones. Bueno, vamos con la descripción de la asignatura. Dice que dentro del ámbito industrial, la transformación de la energía eléctrica es imprescindible en tareas como el control de máquinas, los sistemas de alimentación de equipos electrónicos, procesos químicos, sistemas de iluminación, carga de baterías, energías renovables, etc. La transformación de esta energía se puede llevar a cabo mediante la electrónica de potencia con unos rendimientos que en la mayoría de las aplicaciones superan el 90%. ¿Ya? Entonces, miren, son sistemas cuyo rendimiento es bien grande, ¿no? Tener un rendimiento del 90% es bastante grande. En cuanto a esto, una pequeña pregunta. ¿Qué entienden por rendimiento? ¿Quién me dice? Y ya, el provecho que le podemos sacar al equipo, sí, pero ¿en cuanto a qué? ¿Qué específicamente? Ya, esto va un poquito de la mano con la energía, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un equipo de sonido, ¿ya? Mi equipo de sonido se conecta al tomacorriente, ¿no? Y en la parte de atrás nos indica, ¿no? En el dato de placa nos indica la potencia. Y dice que es una potencia que consume una potencia, yo que sé, de 1000 vatios, ¿ya? 1000 vatios en 110 y eso es lo que va a consumir. El rendimiento sería que el equipo, qué tan bueno es el equipo para transformar la potencia que recibe y transformarla en sonido, ¿sí? O sea, que no existan pérdidas, ¿sí? Todo lo que él consume de la línea, todo lo transforma en sonido, ¿ya? Si eso lo hace, estamos hablando de un rendimiento del 100%. Pero ustedes saben, ¿no? Siempre hay pérdidas. Siempre hay pérdidas en los equipos. ¿Por qué? Porque los equipos se calientan, los elementos se calientan y el calor tiene que salir de algún lado. El calor no sale mágicamente, ¿no? El calor tiene que salir de algún lado. Entonces, lo que genera el calor en un equipo ya me representa pérdidas, ¿ya? Si es que yo tuviera un equipo con rendimiento del 100%, quiere decir que todo lo que consume de energía lo transforma sin ninguna pérdida. ¿Ya? Es justamente lo que decía el compañero, el aprovechamiento, ¿sí? del equipo, el aprovechamiento que tiene un equipo, un sistema.
Sí, el aprovechamiento, pero de la energía que consume versus lo que produce. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a términos de fábricas, ¿no? Digamos que usted fabrica, yo qué sé, lápices, por poner un ejemplo. Usted fabrica lápices. ¿Cuál sería la materia prima? Sería la madera y sería el carboncillo, ¿no? El carbón, ¿ya? Y digamos que usted tiene, yo qué sé, 1 tonelada de madera y media tonelada de carbón. Y al final usted a la salida saca, yo qué sé, unos 200.000 lápices, pero no le quedó ni una sola viruta, no le quedó ni un solo polvo de carbón. Significa que esa empresa tiene un rendimiento del 100%. Pero si es que por ahí le quedó unas virutas, residuos, un poco de carbón suelto por ahí, significa que ya el rendimiento bajó porque no aprovechó 100% los recursos iniciales. Eso es rendimiento, ¿no? Para que no haya confusión. Y esa palabra, este concepto de rendimiento se aplica en todo, ¿no? En vehículos, ¿cuál será el rendimiento en un vehículo? Ah, que la gasolina que consumo se transforme en potencia mecánica, ¿sí? En torque o en velocidad. ¿Sí? Pero hay veces que en el escape se suelta gasolina. ¿Qué quiere decir? Ese carro no tiene buen rendimiento. ¿Por qué? Porque está botando el combustible, está desperdiciando materia prima, entonces el rendimiento no va a ser del 100%. ¿Ya? Esta palabrita es interesante y se aplica para todo. Igual el rendimiento estudiantil se podría hablar, ¿no? El rendimiento estudiantil, ¿qué significa? ¿Sí? ¿Qué tan aprovechamiento tuvo el estudiante con los recursos que se le brindó? O sea, tuvo asignaturas, tuvo docentes, tuvo todo la materia prima, serían los recursos al inicio. Y al final le hacen una prueba de conocimientos y le evalúan. Si él saca excelente nota, excelente calificación, quiere decir que aprovechó, ¿no? Tiene un buen rendimiento el estudiante. Pero si es que el estudiante sacó baja nota, su rendimiento ha sido bajo. O sea, no aprovechó todo lo que se le entregó al inicio. ¿Ya ven? Esta palabrita rendimiento, bien entendida, se aplica muy bien para muchas cosas, ¿no? Listo. Contribución de la asignatura. Bueno, la asignatura contribuye a desarrollar competencias relacionadas con la transformación de la energía. Se presentan los diferentes tipos de conversión de energía eléctrica, de corriente continua a corriente continua, de corriente alterna a corriente continua, de corriente alterna a corriente alterna y de corriente continua a corriente alterna. No hay más, ¿no? Son solamente 4 posibilidades que puede haber. Se presentarán los conceptos básicos de los componentes de potencia, las topologías más usuales, donde son utilizados y las aplicaciones más frecuentes en la industria. ¿Ya? Como les decía, estamos a la moda en esto, ¿no? Hablamos acá de energías renovables. ¿Cómo creen que los sistemas eólicos, por ejemplo, los sistemas eólicos funcionan? El sistema eólico son unas aspas giratorias, ¿no es cierto? Según el viento. Ahora, esas aspas están conectadas a un generador y genera electricidad. Pero la velocidad del viento no es constante, ¿sí? A veces el viento será más fuerte, será más lento, tendrá más flujo, más caudal, más potencia ese viento y en otras será más débil, lo que significa que esa generación no va a ser constante, ¿no? A veces va a ser más rápida, una frecuencia más grande, después una frecuencia más pequeña, valores altos, valores bajos. Y eso conectar a nuestra red o aprovecharla no podemos, porque nuestros equipos necesitan un voltaje ya estable, ¿no es cierto? 110 voltios alternos y 60 hercios. Entonces, ¿cómo pasamos de esa generación que no es constante de una central eólica a tener una señal que nosotros podamos aprovechar? Ahí intervienen los convertidores de potencia. ¿Ya? Listo, eso vamos a ver más adelante en la parte introductoria de la asignatura. Simplemente les doy una breve introducción, ¿sí? Para ver el rango de acción que tiene esta asignatura. Ok, vamos con los objetivos. Los objetivos dice conocer el principio de funcionamiento y características de los distintos semiconductores de potencia.
conocer el principio de funcionamiento y característica de los convertidores de potencia más usados en la industria, analizar la operación de los convertidores de potencia, contrastando teoría y simulación mediante el uso de herramientas analíticas y empíricas, y manejar el vocabulario propio de la electrónica de potencia, ¿no? La innovación y el emprendimiento. Esto es interesante, ¿no? Esta parte última, este objetivo debe ser en todas las asignaturas. Nosotros en el ámbito, ¿qué sería? En el ámbito cotidiano, escuchamos muchas cosas, ¿no? Muchos conceptos, pero con nombres errados, ¿no? Con nombres equivocados. Pero ahorita usted está ya formándose como profesional y a cualquier persona se le puede escuchar, ¿no? Se les puede escuchar decir cosas como por ejemplo, decir a un metal oxidado, hay la gente que dice ese metal ya está podrido. ¿Ya? A cualquier persona se le puede pasar por alto y nosotros asumimos que está oxidado. Pero un tecnólogo mecánico industrial que diga este fierro está podrido, ahí sí ya me hace pensar mucho, ¿no? A cualquiera puedo aceptarle esa idea, pero a un mecánico, a un conocedor de la materia que diga este metal está podrido, ahí sí ya no. ¿Sí? Entonces es necesario manejar un vocabulario propio ya de ustedes como profesional. Ya, eso también vamos a aprender un poquito en esta asignatura, vamos a alinearnos en esa materia. Por eso era la pregunta de arriba, ¿no? Rendimiento, ¿qué entienden por rendimiento? ¿Sí? Es importante que ya se empiece a comprender las cosas. No sé si hablamos de eso un poquito ayer. La diferencia entre el estudio primario, secundario, es solamente aprobar la asignatura porque apruebo el año y paso al siguiente año. Apruebo la escuela y listo, voy al colegio. Apruebo el colegio estudiando, memorizándome fórmulas y paso a la universidad. Pero ahora en la universidad, en la educación superior, ya no es que me memorizo y para aprobar y ya pasé, no. Aquí ya no es aprobar por aprobar, aquí es aprobar comprendiendo. Entonces nuestra manera de aprendizaje tiene que cambiar. Ya no es solamente memorizarme. Ya el rendimiento. Si les pregunto, denme la fórmula del rendimiento. Ya, rendimiento, energía de salida sobre energía de entrada. Y es adimensional. ¿Sí? Es un número menor o igual a 1. ¿Ya? Eso sería matemáticamente hablando, ¿no? Matemáticamente hablando, rendimiento es igual energía de salida sobre energía de entrada y es una relación adimensional. Y se acabó. Pero ¿y qué me quiere decir eso? ¿Ya? Entonces no necesito fórmulas, no necesito lo que dice, sino necesito haber entendido, haber comprendido qué es el rendimiento. ¿Ya? Entonces esa es la diferencia en cuanto al aprendizaje, ¿no? Listo, continuemos. Aquí vamos a ver los resultados de carrera. Bueno, toda esta asignatura está alineada a un solo resultado de carrera, que es este que dice ejecuta la construcción y mantenimiento de líneas e instalaciones de distribución de energía eléctrica en media y baja tensión, cámaras de transformación e instalaciones de servicios especiales y de automatización de edificios, así como la construcción, ensayo y mantenimiento de máquinas eléctricas, aplicando los procedimientos técnicos establecidos y la normativa vigente. Ese es el resultado de carrera, ¿no? Y para este resultado de carrera, esta asignatura aporta con estos 3 resultados, que dice mantiene sistemas eléctricos y de control industrial de empresas industriales que utilizan convertidores de potencia. Emplea técnicas y herramientas tecnológicas modernas de simulación en electrónica de potencia. Identifica, analiza problemas y propone soluciones utilizando conocimientos de electrónica de potencia. Estos serían entonces los resultados que se quiere como asignatura, alineados al resultado de carrera. En los criterios de evaluación por niveles de logro, ¿no? Ustedes saben, si alcanzan un logro de hasta el 60% es un nivel deficiente. Si alcanzan una nota, un promedio de 60 al 70, están con un nivel regular.
de logro. Del 70 al 80 tienen un nivel bueno, del 80 al 90 muy bueno y del 90 al 100 excelente, ¿no? Excelente nivel de logro en el aprendizaje de la asignatura. El contenido de la asignatura, algo ya revisamos de manera resumida en el cronograma que está en el aula virtual. Entonces, simplemente aquí está detallado, ¿no? Pero son las mismas unidades. Tenemos la de introducción, donde se hablará de lo que es electrónica de potencia y los dispositivos semiconductores de potencia. La siguiente unidad son los convertidores de potencia, que son los 4, convertidores AC-DC, convertidores DC-DC, convertidores DC-AC y convertidores AC-AC. Y finalmente terminamos con la unidad 3, que se refiere al control de estos convertidores de potencia. También habíamos ya revisado en el cronograma de manera resumida y estaba colocado en el tiempo, los tiempos de cuándo será de entregar y hacer tareas, foros, pruebas, y con esta misma ponderación, ¿no? En la participación en clase el 10%, las tareas del 20%, prueba de conocimiento el 20%, exposición temática el 20% y el examen parcial el 30%, lo que sumando da el 100% por cada uno de los parciales. ¿Sí? Eso ya lo habíamos revisado también el día, la clase anterior, en el resumen del cronograma que se les colocó en el aula virtual. Y aquí tienen la bibliografía, ¿no? La bibliografía básica complementaria y la webgrafía. También trataré de subirles, de darles un link donde pueden tener acceso a estos libros. ¿Sí? Y va a haber una tarea de que siempre es bueno hacer revisiones y actualización, ¿no? Ya les he de subir una tarea para que compensen de pronto en alguna nota que tengan un poco bajo de tareas. Entonces, una que sea la revisión de la biblioteca virtual que tiene el instituto, ¿no? Entonces, ¿en qué consistirá? Bueno, ustedes van a ver, ustedes tienen acceso a la página del instituto, ahí tienen una biblioteca virtual. Sería revisar los libros que tengan contenidos referentes a lo que nosotros estamos viendo en esta asignatura. Ya, esa tarea servirá para que tengan puntos extras y puedan mejorar alguna calificación que tengan baja en tareas. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta o inquietud respecto al programa de estudios de la asignatura socializado. No, a ver, vamos haciendo un poco de preguntas. Vamos con Darwin Omar Jama. ¿Me confirma si me escucha, por favor? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Dígame, ¿estamos claros? ¿Estamos claros con los contenidos de la asignatura? Ya, muy amable, gracias. Vamos haciendo otra consulta. Vamos con Jorge Delgado. Buenas tardes, mi estimado. ¿Me confirma si me escucha? Jorge Delgado, buenas tardes. ¿Me confirma si me escucha, por favor? No. Ok, vamos con Nicole Velasco. Buenas tardes, mi estimada. ¿Me confirma si me escucha, por favor? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Una consulta. ¿Estamos bien con lo que hablábamos de las materias que ya recibieron? Circuitos eléctricos y electrónica. ¿Estamos claros en que ustedes ya no es novedad si le pregunto cómo funciona un diodo, cómo funciona un transistor, cómo mido con un multímetro un diodo, cómo compruebo con un multímetro un transistor si está bueno, si está malo, qué es potencia? ¿Qué es potencia aparente, potencia activa, potencia reactiva? Si estamos claros con estos conceptos que debieron haber aprendido en electrónica y en circuitos eléctricos.
Ok, muy amable. Hábleme un poquito, a ver, vamos con otro compañero. Gracias, mi estimada. Vamos con Efraín Lara, mi estimado. ¿Me confirma si me escucha? Ok, en electrónica de manera general, ¿me podría decir qué temas nomás vieron? Ok, síganos. Ya, a ver, de manera general les voy a indicar acá y luego me confirman si es que vieron todo eso, ¿no? A ver, déjenme, abro la aplicación para rayar. Sí, porque la electrónica tiene dos ramas, ¿no? Dos ramas bien importantes. La electrónica analógica y la electrónica digital. Entonces, es bueno que ustedes sepan dónde están, ¿no? ¿Qué es lo que están aprendiendo? ¿Dónde se sitúan? Muchas veces, y ha pasado también uno como estudiante, ¿no? Hay que recibir esta materia, listo. Hay que recibir esta otra materia, listo. Pero al final uno no sabe ni dónde está en la materia, ni para qué será, ni por qué. Y eso es algo malo, ¿no? Todo en la vida nosotros debemos buscarle el porqué. Todo tiene un porqué en la vida, hablando de en otras palabras. Entonces, vamos viendo, ¿no? La electrónica como tal se divide en dos grandes grupos. La electrónica analógica y la electrónica digital. ¿Ya? La electrónica analógica, lo que son amplificadores, amplificadores operacionales, uso de los transistores y todo lo demás, ¿no? Electrónica digital son las famosas compuertas, las compuertas AND, las compuertas OR, las compuertas NAND, ¿sí? Trabajar con unos y ceros. Acá se trabaja, es analógica porque trabajamos con señales analógicas, ¿no? Señales que varían como la temperatura, como el sonido, por eso podemos amplificar el audio, ¿no? Porque es una señal alterna. La temperatura es una señal variable, la presión es una señal variable. Por eso es electrónica analógica. Y electrónica digital, en cambio, está hablando del mundo de los famosos uno o cero. Uno o cero. ¿Sí? Uno o cero. ¿Ya? Esos son los dos grandes mundos. Electrónica digital, ¿no vieron? Ah, ya, listo. Perfecto, muy bien. Sí, ya, ok. Listo. De esta electrónica analógica es la continuación que nosotros vamos a ver, ¿no? Lo que es electrónica de potencia. ¿Ya? Porque lo que vamos a trabajar es también con señales alternas, ¿no? Nuestra energía alterna que nosotros tenemos, en gran parte. De la energía de la electrónica digital, en cambio, ustedes terminarán viendo una materia que se llama control de procesos, ¿no? Control de procesos y automatización. ¿Ya? Aquí hablamos ya de lo que son los famosos PLCs. Y el PLC también trabaja en el mundo de los ceros y unos. ¿Ya? Y de aquí, de esta parte de control de procesos, también se sirve la electrónica de potencia, ¿no? Ya, entonces, más o menos así es el camino, ¿no? De la electrónica, el mundo de la electrónica. En la parte básica se compone o se divide en la electrónica analógica y en la electrónica digital. Algo bien importante que incluso es tema de análisis por parte de ustedes. Si bien es cierto, después de la electrónica digital básica, vemos la parte de PLCs, ¿ya? Y yo puedo hacer un sistema automático programando un PLC, sí,
Pero vamos a ver el costo, ¿no? ¿Cuál sería el costo? El costo es que tengo que gastar en un PLC, en sus accesorios, en la programación y todo lo demás. Pero ahora lo que nadie nos dijo y lo que de pronto debemos ir desarrollando un poco es que si yo tengo una aplicación, un prototipo desarrollado en un PLC, yo con eso analizo y puedo construir exactamente el mismo sistema utilizando electrónica básica. ¿Con qué objeto hago eso? Con el objeto de producir o fabricar. Para fabricar cosas. ¿Ya? De manera general, es muy triste ver, ¿no? Nosotros queremos desarrollarnos en el ámbito tecnológico. Me refiero a nivel país, ¿no? Como Ecuador, queremos desarrollarnos. ¿Y hasta dónde llegamos? Llegamos hasta el prototipo. Hasta el prototipo que es hecho en yo que sé, en Arduino, en Raspberry, en lo que sea. Llegamos al prototipo. Pero alguna vez hemos visto un sistema ya producido, fabricado en masa. No, porque una cosa es llegar al prototipo y otra cosa es llegar a la fabricación. Y ese mundo nos estamos perdiendo. ¿Ya? Entonces imagínese, si usted hizo un sistema, digamos un sistema automático con PLCs y todo, tenga la seguridad que ese mismo sistema usted puede fabricarlo con electrónica digital básica. ¿Qué significa? Que al utilizar elementos básicos, la fabricación le va a salir más barato. Y una vez que usted ya tiene el producto a costos reducidos de fabricación, usted ya empieza a fabricar en masa y a tener mercado, ¿ya? Y a poder competir. ¿Por qué el Ecuador no compite con nosotros? ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos la electrónica básica, no tenemos los elementos, no hay una resistencia hecha en el Ecuador, no hay un diodo hecho en el Ecuador, no hay un transistor hecho en Ecuador. Entonces nos toca comprarles a los otros. Y comprarles a los otros ya nuestro producto sale caro, sale costoso. Y no podemos competir con los países que en cambio sí producen eso, ¿no? ¿Ya? Entonces, no se olvide de esto, ¿no? Sistemas pueden ser hechos en PLC, claro que puede ser hecho en PLC, pero acuérdese que también puede ser hecho en electrónica básica. Y si usted quiere hacer ese sistema que le salió algo novedoso, algo que no hay, algo bien necesario, novedoso, y usted quiere convertirse en industrial, en fabricante, si va a fabricar en el mismo PLC, va a salirle muy costoso y por más bueno que sea su producto, nadie le va a comprar. Pero si sabe que ese mismo sistema puede regresar y construirlo acá, cuyos elementos son más baratos, y si producen masa son más baratos todavía, entonces ahí sí va a tener un producto competitivo. ¿Ya? Esta partecita es bueno indicarles porque eso es lo que nos falta, ¿no? Eso es lo que nos falta a nivel país. Nos falta industria que fabrique cosas, que fabrique tecnología. Eso es responsabilidad del gobierno, en parte podría ser, pero la mayor parte de responsabilidad la tenemos nosotros, porque nosotros debemos tener este conocimiento y nosotros debemos tener estas ganas. ¿Ya? Usted tiene dos opciones, bueno, tres opciones, ¿no? Luego de que salga como profesional, luego de que se gradúe. La una, buscar trabajo en las empresas que aquí locales, que hay bastantes, ¿no? En el área suya, Termoesmeraldas, refinería, oleoducto, poliducto, puerto marítimo, hay un montón de industria aquí. Entonces, si busca trabajo por ahí, seguramente lo va a encontrar y de cajón va a empezar trabajando en la unidad de mantenimiento. Y trabaja en esas empresas. La una opción. La segunda opción es que diga, no, yo quiero formarme en mi empresa, yo quiero ser un prestador de servicios y me voy a poner mi empresa. ¿Qué servicios va a empezar brindando? Servicios de mantenimiento. ¿Ya? Y también luego de hacer mantenimiento podrá de pronto extender su empresa y hacer implementaciones. Va a implementar sistemas, yo que sé, todo el cableado eléctrico de un edificio, de un hotel. ¿Ya? Entonces va creciendo como empresa. Y el otro escenario que quisiera que nunca se olviden de ese escenario, porque vuelvo y repito, el gobierno
no va a hacer nada. De pronto el gobierno, como en los deportistas, no. El gobierno apoya ya cuando traen la medalla de oro, cuando ya ha ganado campeonatos, cuando ya se ve a nivel mundial, solamente ahí apoya el gobierno. Igual va a ser acá. Acá el gobierno le va a apoyar ya cuando vea a alguien que ya empezó a fabricar cosas. Ahí le empezará a ayudar. Entonces, la responsabilidad es de ustedes, ¿no? El otro escenario es justamente este, la fabricación. Ah, no, yo quiero fabricar. A ver, yo quiero hacer cortapicos, por ejemplo. Un cortapico que diga hecho en el Ecuador. No vayan por cosas grandes, ¿no? No, yo voy a hacerme un computador, no. Voy a hacerme un satélite, una nave ahí para ir también a Marte, porque ya Estados Unidos, China quiere ir a Marte, nosotros también. No, no nos compliquemos. Vamos con cosas simples, pero que sean hechas en el Ecuador. Entonces, el tercer escenario es que se conviertan en productores o fabricantes de tecnología. No se olviden de esos tres. ¿Sí? Vuelvo y repito, les digo, porque esto no es cuestión de país, no es cuestión, lamentablemente no es cuestión del presidente ni de los gobernantes. Esto es cuestión de nosotros, ¿sí? Que tengamos ganas y oportunidad. Si nosotros tenemos ganas, no, yo quiero fabricar algo, y por ahí tiene la oportunidad de hacerlo, aprovéchelo, porque de ahí saldrá. Es el mismo caso, vuelvo y repito, de los deportistas. ¿Ya? Nunca tuvieron el apoyo del Estado, llegaron porque tenían ganas y porque vieron la oportunidad de llegar, compitieron en algún campeonato mundial y ganaron, y ahora sí recién son reconocidos por el país. Lamentablemente es así. ¿Ya? Pero si queremos cambiar esta realidad de que el país no tiene tecnología y no tiene industria, eso va a ser responsabilidad de nosotros. ¿Ya? Entonces usted tiene esos tres escenarios para que nunca se olvide, ¿no? Nunca se olvide de eso. Entonces, aprenda en función de lo que le viene, ¿sí? Aprenda en función de lo que va a ser el día a día, de lo que tiene a su alrededor, de sus posibilidades que va a tener luego de graduarse del instituto. ¿Ya? Porque su meta no va a ser el cartón, su meta va a ser el conocimiento y el ser un buen profesional, el trabajar. Usted dice, no, es que yo quiero trabajar en refinería porque más o menos ya sé los sistemas que tiene y se pueden mejorar. Y estoy aprendiendo para ir a mejorar esos sistemas. Si se dan cuenta, si ustedes tienen esa motivación, el cartón va a ser secundario. ¿Por qué? Porque están viendo más allá del cartón, están viendo más allá del Luis Tello. El Luis Tello solamente es un mecanismo para llegar a lo que realmente quieren. Pero si ustedes le ponen como meta el cartón, van a llegar al cartón y después, no sé, porque después yo no pensaba en después. Y después se ve a la gente que anda en otras actividades, ¿no? De pronto ve un espacio en un taxi, se ponen en el taxi y por ahí, sin desmerecer, ¿no?, las cosas. Pero, ¿y el esfuerzo que hicieron por aprender electricidad? No desperdicien, no desperdicien ese esfuerzo, no desperdicien esas ganas. Miren hacia adelante, no miren en el cartón, vayan más allá del cartón, vayan al trabajo. Ah, yo voy a trabajar, yo quiero trabajar, yo que sé, en la Termo Esmeraldas. Ahí trabajan con transformadores, con motores, con generadores. Entonces me voy a especializar en generadores. A mí me gustan los generadores, los motores y todo eso. Entonces ya voy aprendiendo. Y ojo que así han sido los grandes personajes del último siglo, ¿no? Ha sido así. Y es un gran ejemplo que ustedes pueden seguir. Ahí están los famosos millonarios. Bueno, el uno parece que ya falleció, el de la Apple, el Steve Jobs. ¿Sí? Él fue a la universidad, claro que fue a la universidad. Aprendió lo que tenía que aprender y se puso su empresa. Él se graduó de la universidad, no. Aquí en el Ecuador no lo hubieran contratado. ¿Por qué? Porque no tienen el papel. Lamentablemente eso es chistoso, ¿no? Aquí si busca un trabajo, le hacen un checklist de los cartones, del papel. Como Steve Jobs no tenía el cartón, aquí en el Ecuador no lo hubieran contratado nunca. Y vean a qué personaje lo estuvieran perdiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque no es el cartón, es lo que él conoce y sabe. Entonces, él estuvo en la universidad, claro, aprendió lo que tenía que aprender, claro. Pero una vez que ya supo lo que tenía que aprender, él fue a hacer lo que quería hacer, que era fabricar, que era hacer las cosas. Y el otro caso también del otro millonario en la computación, ¿qué es? El de Microsoft. Se me fue el nombre. Bill Gates.
Fue a la universidad, claro. Se graduó, ¿no? Hizo su empresa, claro. Es millonario, claro. Entonces, ¿cuál es la clave del éxito? ¿El cartón? No. El estudio es un medio. Usted tiene que ir con metas más allá del cartón. ¿Qué voy a hacer después de salir del Luis Tello? Y enfóquese en eso, no en el cartón. No es que necesito el cartón para lo que sea. Va a estar perdido. Porque ese lo que sea no sabe. Usted debe saber ese lo que sea. ¿Ya? Entonces, esto como paréntesis dentro de lo que se está hablando y dentro de su formación como profesionales, ¿no? No le vean a las asignaturas como algo de aprobar, sino como algo de aprender, de comprender y de verle cómo lo va a utilizar en el ámbito profesional que usted quiere después de salir de Luis Tello. Listo, jóvenes. No sé, ¿alguna otra pregunta, inquietud? Entonces se han visto, ¿no? Electrónica analógica, electrónica digital, me parece bien porque con eso se va a necesitar también para la electrónica de potencia, para comprender, ¿no? La electrónica de potencia. Entonces estaríamos dentro de lo normal, se podría decir. Ok, eso sería la parte de socialización del PEA. No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud. Ok, gracias, Efraín. Listo. Bueno, los lineamientos ya los dimos. El grupo ya estaba creado, ¿no? Eso sí, ya lo revisé. Muchas gracias al representante. Entonces, estaríamos, según la planificación, el día jueves, sí, realizaremos la revisión de la evaluación diagnóstica que rindieron, que podemos ver de manera rápida. Hay 7 estudiantes que han rendido y más o menos la calificación, estamos con calificaciones 4, 8, 3, 8, 6, 4, 7. No está tan bueno, ¿no? No, no. Esta evaluación diagnóstica es eso, es solamente para hacer un diagnóstico, no forma parte de la nota de ustedes. Sí, pero es para saber el conocimiento, justamente lo que les preguntaba, ¿no? Si ya recibieron electrónica y electricidad, los conceptos deben estar bien claros, ¿no? Comprendidos. Ese es el sentido de la evaluación diagnóstica. No entran dentro del puntaje, por ese lado no se preocupen. Claro, eso sí. No, eso sí, completamente de acuerdo. Ya, usted me hizo acuerdo, ojalá avancemos. ¿Cuánto tenemos? 5 minutos. Vamos 5 minutos rapiditos. Y justamente con esa pregunta. Ya, en una pregunta de asignatura, puede ser esa, ¿no? Una pregunta de asignatura, la relación voltaje, corriente y resistencia. De pronto le pueden poner un circuito y decirle, tengo 12 voltios de voltaje, tengo una resistencia de 1 kilo ohmio, ¿cuál es la corriente? Y usted calcula, ¿no? Utilizando la ley de Ohm. Pero le voy a hacer una pregunta desde el punto de vista profesional, de análisis, a ver si realmente comprendió el concepto. Y más o menos podría ser una pregunta de un examen complexivo, ¿no? Porque en el examen complexivo lo que se pregunta es de manera profesional, o sea, es una evaluación del perfil profesional, no es un examen de asignatura. Entonces, bajo esa misma ley de Ohm, yo le puedo preguntar, ¿cuáles son los parámetros eléctricos de un cortocircuito? ¿Qué me dice? Los parámetros eléctricos de un cortocircuito. Sí, primero lo que provoca el cortocircuito y segundo, ¿cuál sería para los parámetros eléctricos? Es voltaje, corriente, potencia.
Esos son parámetros eléctricos. Entonces, ¿cuáles serían los parámetros eléctricos en un cortocircuito? Y vamos a la misma ley de Ohm, ¿no? Vamos a la misma ley de Ohm, que dice que voltaje es igual a corriente por resistencia. Y voy acá a sacar la corriente, dice que es igual, despejando, a voltaje sobre resistencia. ¿Ya? Digamos que usted quiere hacer una maldad, usted quiere dañarle la moto, el carro de su amigo. ¿Qué haría para hacerle cortocircuito a la batería? ¿Ya? ¿Con qué los une? ¿Con un plástico, con una madera, con un cabo de nylon? ¿Con qué le une? Ya, una varilla, ¿no es cierto? ¿Qué características tiene esa varilla? Eso, y sobre todo la resistencia debe tender a ser cero, ¿no? Eso significa una varilla fuerte de metal. La resistencia es cero. Si usted pone la madera no tiene resistencia cero, la madera tiene resistencia grande, por eso es que no va a ser cortocircuito. O si pone un foco, también se puede fundir más rápido, ¿no? Se funde y no le llega a ser corto, sino que se funde, ¿ya? Entonces el requisito del material para hacer cortocircuito es que sea un fierro. ¿Qué significa que sea un fierro? La resistencia bien baja, que tenga una resistencia cero. Entonces vámonos ¿Perdón? Eso, esa es la diferencia que hablaba, ¿no? La ley de Ohm, ¿cuál es? Y usted me recita. Sí, eso era el aprendizaje en escuela y en colegio. Ahora el aprendizaje en educación superior yo le decía que cambia. ¿En qué cambia? En que ahora ya no es de recitar la fórmula, sino de comprender la fórmula. Y para saber que comprendió, mi pregunta era esa. ¿Cuáles son los parámetros eléctricos de un cortocircuito? Entonces vamos viendo. Ya tenemos el primer parámetro, ¿no? Resistencia cero para tener un cortocircuito. Si esto reemplazo en la ecuación, en la ley de Ohm, ¿qué pasa si la resistencia es igual a cero? ¿Cuál es el valor del voltaje? Cero por cualquier cosa es cero. Entonces, si yo hago este cortocircuito y con un multímetro pongo en el positivo y negativo de la batería, yo voy a medir cero. Y tiene sentido, ¿no? Porque estoy poniendo las puntas del multímetro sobre una misma varilla. Y me va a dar cero. ¿Ya? Ahora, reemplazando eso en la otra ecuación, acá, si la resistencia es cero, ¿cuál es la corriente? Si usted divide cualquier cosa para cero en una calculadora, le dice error. ¿Sí o no? ¿Por qué le dice error? Porque es una cantidad tan grande que tiende a ser infinita. Ese es el símbolo de infinito. Entonces, ¿cuáles han sido los parámetros eléctricos de un cortocircuito? En un cortocircuito voy a tener resistencia cero, voltaje cero y corriente infinita. Por eso es que la corriente le va a fundir a la batería, le va a fundir al cable, le va a fundir a los terminales. ¿Por qué le funde? Porque está corriendo corriente súper grande, lo más que pueda obtenerse. ¿Sí se da cuenta? Eso es comprender. Esa es la diferencia entre el colegio y la educación superior. Para el del colegio decir, la ley de Ohm, voltaje es I por R. Se acabó, tiene 20. Pero para educación superior, era la pregunta que le hice. ¿Cuáles son los parámetros eléctricos en un cortocircuito? Y usted tiene que responderme. Resistencia cero, voltaje cero y corriente infinita. ¿Qué aplicó? La ley de Ohm. Pero la ley de Ohm entendiéndole. ¿Ya? Esa es la diferencia, mis queridos estudiantes. Y eso es hacia donde quiero llevarles, a que comprendan las cosas.
No a que se memoricen, sino a que comprenden. ¿Y para qué me va a servir esto? Con esto yo ya puedo diagnosticar un fallo. Ah, en la Termoesmeraldas hubo un cortocircuito en tal motor, en tal generador. Ya sabe que es cortocircuito. Ya sabe que el voltaje en ese punto bajó a cero, porque hubo un cortocircuito. ¿Y eso cómo fue afectando al resto del sistema? ¿Y se chamuscó el motor o el generador? Claro, ¿cómo no se va a chamuscar si la corriente es infinita? Entonces, miren, ya están teniendo criterios profesionales. ¿Ya? Listo, jóvenes, se nos terminó la hora, tengo también otra clase, entonces espero que les haya servido esta introducción, esta socialización, ¿sí? Y nos veremos la próxima clase para continuar, ¿no? Para continuar con lo planificado que sería la revisión de la evaluación diagnóstica. Listo, jóvenes, dígame. ¿Ya? No. Ok, no hay problema. Como le mencionaba, esta no es calificada y tampoco forma parte de su nota, ¿no? Es solamente una evaluación del nivel de conocimientos básicos que ustedes tienen. Entonces, por ese lado, no se preocupen, ¿no? Ok. Listo, jóvenes, que tengan una buena tarde. Nos vemos en la siguiente clase.